Lost media, es un término utilizado para denominar a cierto contenido que ya no existe, o no está disponible para su visibilidad pública en general. El término tiene su origen en el Internet, y es de uso común entre las comunidades online, especialmente, la wiki Lost Media. Con los años, ha crecido el interés de las personas por la Lost Media, tanto dentro, como fuera de Internet, al punto de crearse grupos de investigación para recuperar alguno de estos materiales, y contando con distintas páginas web destinadas a recopilar los casos más conocidos. En el caso de este video, vamos a mencionar parte de ese contenido prohibido u oculto, del cual la comunidad de la lucha libre, o de las Lost Media, siguen aún con la tarea de encontrar. Sin más detalles, la etimología del iceberg es que, mientras más bajo estemos, más curiosos o macabros, pueden llegar a ser los datos que se puedan encontrar, sobre un cierto tema. También, si no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo, para no perderte los vídeos que se vayan a realizar. Debo dar créditos al creador de este iceberg en Reddit, siendo quien aportó también información para la realización del vídeo, tendrán el link en la descripción del vídeo. Este video es con intenciones del entretenimiento y de uso informativo, por lo que cualquier material o relato que se realice, sobre cierto material perdido, es con el objetivo de mencionar estas investigaciones solamente. Así que bueno, preparen sus papitas y bebida, y que comience el video. El 5 de octubre de 1999, Dross tuvo un combate contra Dylan Brown, en una lucha 1 contra 1, durante una grabación de un SmackDown. El combate continuó según lo planeado, sin embargo, durante los últimos segundos del combate, Brown ejecutó incorrectamente un powerbomb, lo que provocó que las 548 libras, combinadas con su peso corporal, cayeran sobre la cabeza de Dross, fracturando 2 vértebras de su cuello. Dross fue llevado de urgencia a un hospital cercano, donde tuvo una exitosa cirugía en el cuello que le salvó la vida. Aunque lo dejó tetrapléjico permanente, Dross admite que su camisa estaba holgada, por lo que Brown no pudo agarrar a Dross lo suficientemente bien para realizar correctamente el movimiento. El combate se grabó en su totalidad, pero debido a que el show era grabado, esto le dio tiempo a WWF, tiempo para editar las inconsistencias. Pero debido a esto, los técnicos de WWF han retenido las imágenes del combate, decidiendo no publicarlas bajo ningún formato. Sin embargo, las imágenes de él siendo sacado en una camilla, se han visto en los anuncios de servicio público de la compañía, siendo el de que no lo intentes en tu casa. Al igual que con otro material que veremos más adelante, la cinta que contiene imágenes del final de la carrera de Dross, se almacena actualmente en el archivo de la WWE, con instrucciones para nunca ver, copiar o destruir. In Your House 8, The War of Dog, fue un evento pague por ver de lucha libre, producido por la WWF, que originalmente tuvo lugar el 26 de mayo de 1996 en Carolina del Sur. Debido a una fuerte tormenta eléctrica, se cortó la luz durante el evento, lo que provocó que solo se transmitieran 2 combates, por lo que el evento televisado, fue reprogramado como The War of Dog 2, y se realizó el 28 de mayo de 1996, en Carolina del Sur. Las 2 luchas televisadas del evento del 26 de mayo, se mostraron nuevamente al comienzo del pago por evento reprogramado. Pese a ello, eso no hizo que el show del 26 de mayo se detuviera, continuando con lo poco de luz que había quedado en la arena. Llegado el evento principal, la energía se reanudó, pero gran parte del show no se pudo apreciar para los televidentes, por lo que prácticamente, esta cartelera y luchas originales ya no se encuentran disponibles, y no se sabe si WWE tiene en su posesión, alguna lucha más, que el único clip que quedó, de una lucha con la arena sin luz. La caída de Owen Hart, fue un suceso que sucedió el 23 de mayo de 1999, en donde Owen Hart, murió durante el pago por ver Over the Edge, al caer de más de 20 metros de altura, por culpa de un desperfecto del arnés, que debía permitirle descender al cuadrilátero desde lo más alto de la Kemper Arena. Este suceso marcó un antes y después para la empresa, siendo desde ese entonces, que ningún televidente llegó a visualizar cuando sucedió esto. Sin embargo, las personas que asistieron al evento esa noche, sí lo pudieron hacer, y fueron probablemente las únicas que lo habrán visto.
Por muchos años, se estuvo buscando alguna prueba o video para visualizar cómo sucedió todo, pero pese a ello, este material se encuentra prácticamente en las manos de la WWE, quienes tras lo que aconteció esa noche, sería un caos que un tipo de material llegue a las manos de la prensa, ya que esto prácticamente pudo acabar con WWE. Como en el primer caso de este iceberg, este material supuestamente está bajo posesión de WWE, pero con las instrucciones de nunca ver, copiar o destruir. Lo más seguro es que este video jamás será revelado, o ya fue destruido para siempre. Tom Maggie vs Bret Hart fue un combate llevado a cabo en 1986, el cual tuvo a un Tom Maggie como una de las posibles caras de la compañía, enfrentándose a un Bret Hart que hizo lucir muy bien a este, en un combate que no fue televisado, pero fue bastante bueno para la época, consiguiendo ganarse los elogios de Vince, y pensando en catapultar a Maggie como el próximo Hulk Hogan. Pese a ello, sabemos que esta persona no perduró para la historia de la empresa, y su único logro fue dar un combate que consiguió ganarse el consentimiento de Vince con una lucha infamemente conocida. Este combate, al no ser televisado, se pensó que se había perdido, pero en marzo de 2019, se anunció que se había localizado la cinta. El 13 de mayo de 2019, WWE Network emitió un documental titulado La búsqueda de la lucha más infame perdida de WWE, que detalló la leyenda detrás del combate, la recuperación de la cinta, y también contó con entrevistas de Maggie Hart. El Snake Pit segment no transmitido hace referencia a un segmento llevado a cabo en 1986, en plena hegemonía de la Hulkamania, el cual iba a involucrar un segmento entre Jake Roberts y Hulk Hogan. Este segmento tenía el objetivo de hacer aún más rudo a Roberts, quien, para ese entonces, era uno de los mejores rudos en el negocio. En un segmento para iniciar la rivalidad, estos tuvieron una breve lucha en el ring, lo cual acabó con el público del lado de Roberts, saliéndose del guión original que tenía Vince, aparte que no le gustaba que el público abucheara a Hogan. Este segmento, al tener el apoyo total hacia Roberts, finalmente se terminó desechando para construir el feudo, al mismo tiempo que canceló los planes que se tenían para estos momentáneamente, acabando en retomar luego este feudo para más adelante, en otro combate en donde Hogan saldría victorioso. Este material se encuentra perdido, pero pudo significar ya los primeros indicios de la audiencia cansándose de Hulk Hogan, y rebelándose en su contra. A continuación, se menciona el tema de los house shows, los cuales regularmente son combates en eventos no televisados, y que no tienen valor alguno para la programación habitual de la compañía en su mayoría. Estas luchas en ocasiones han acabado en que no se encuentren muchos registros de estas en antaño, pero actualmente se sabe que WWE toma varios registros de estos eventos, sin embargo, no los transmite públicamente, más que algunas imágenes y demás. Gotch vs Against Smith, mejor denominada como la traición original de la lucha libre, fue un combate llevado a cabo en 1908, el cual fue uno de los más controversiales en la historia de la lucha, por ser uno de los combates más esperados del siglo. Con mucho dinero de por medio en juego para la época, se pautaría un combate de 2 a 3 caídas, la cual tristemente se convertiría en una controversia para la lucha libre antigua, que muy poco se recuerda. Esta lucha extensa llevó increíblemente a una exhibición de 2 horas, así es, 2 horas, los cuales ya no podían más. Against Schmidt, quien estaba acostumbrado a peleas mucho más cortas, comenzó a fatigarse rápidamente, mientras Gotch continuaba frustrando cualquier avance de este para ganar. En múltiples ocasiones, se le había pedido al árbitro que este combate terminara en empate, por parte de Against Schmidt, pero el árbitro se negó a hacerlo. Finalmente, y tras tanta fatiga por parte de Against Smith, este se negó a luchar el segundo asalto, por lo que se declaró campeón y ganador a Gotch. Sin embargo, tiempo después, se pudo saber que Gotch había utilizado trampas para ganar su combate, utilizando aceite en su cuerpo para evitar que este pudiera ser fácil de agarrar, o que este pudiera escapar sin problemas de los agarres. Hasta se llegó a mencionar que le clavó un dedo en el ojo, le tiró las orejas, y hasta le arrancaba pedazos de piel, llegando a un punto donde esto se volvió increíblemente violento para Against Smith. Siendo una lucha claramente apañada a favor de Gotch, esta lucha es tratada como uno de los primeros registros de una traición similar a la de Montreal, al mismo tiempo que no hay ningún material en video o imágenes para mostrar las consecuencias de esta lucha. Sin embargo, esta lucha contaría con una revancha para 1911, contando con 25.000 asistentes, y con el título de la revancha del siglo.
Sin embargo, esta lucha nuevamente tenía todo a favor para Gotch, dado que Against Smith tenía un esguince en su pierna, lo cual no era favorecedor para algunos apostadores de la época, que se negaron a poner dinero por la lucha. La lucha terminó siendo a favor de Gotch, quien no tuvo mucho problema para hacerle frente a un Against Smith que estaba con problemas en su pierna, y dio un espectáculo bastante lamentable para los hombres de la época. WWE SmackDown vs. Raw Online fue un proyecto que se tenía para los videojuegos de la empresa, el cual tenía el objetivo de llevar un primer juego para las PCs de la época. Este marcaría el cuarto juego de THQ en desarrollo exclusivamente para el creciente mercado en línea de PC, al mismo tiempo que se promocionó como parte de la serie de SmackDown vs. Raw, aunque en mayo de 2009 pasó a llamarse WWE Online, sin vínculos con la serie original. Sin embargo, finalmente este proyecto acabó perdido, al mismo tiempo que solo se publicó un tráiler de este, el cual ya lo habrán visto en modo bucle. Posiblemente haya sido una prueba para lo que serían los próximos agregados en la saga, pero nunca más se supo nada de este proyecto. Sin más, con esto acabamos el primer nivel. Radio WWF fue un programa de radio producido por la WWF, siendo considerada por los fanáticos y expertos como un derivado extraño que surgió por parte de la empresa de Vince McMahon, tanto por su rara elección de medio de difusión, como por el contenido del mismo. Este formato de difusión que se puso a prueba en el año 1993, tenía el objetivo de realizar entrevistas para profundizar en rivalidades o personajes. Pero este formato finalmente se abandonaría, cambiando a ser un medio de lucha libre, que presentaba noticias en general del wrestling. Este, también tuvo algunos pago por evento que fueron narrados por radio, emulando la mayoría de eventos deportivos que se narran mediante estos medios de difusión. Pese a ello, el suceso más conocido y recordado de este programa, fue una llamada que realizó Randy Savage, para hablar acerca de su compañero de trabajo, Hulk Hogan. Todo aparentaba ser algo de una historia, sin embargo, este aprovechó el espacio para ningunear, y sacar a lucir trapos sucios de por su entonces, rival de la época, lo que provocó en que luego, este supuestamente se divorciara de su esposa. Sin embargo, en internet no ha resurgido registro sobre alguno de estos programas, pese a que algunas personas, han afirmado a través de los años tener en su poder grabaciones. Actualmente dichas grabaciones son muy buscadas por parte de los coleccionistas, los cuales, en un intento de reconstruir la historia, siguen buscando estos registros. El vuelo del infierno, fue una serie de incidentes en los que los luchadores de la WWE se comportaron de mala forma, durante un vuelo el 5 de mayo de 2002. Dado que el vuelo se retrasó una hora antes del despegue, muchos luchadores empezaron a beber mientras esperaban. Entre los incidentes, hubo dos luchadores forcejeando, en donde Lesnar derribó a Hennig, lo cual casi los conduce a ambos a chocar con la puerta de emergencia, mientras el vuelo estaba en el aire. Se llevaron a cabo varias otras payasadas, teniendo un documental que narra todo lo sucedido en el aire, por varios protagonistas que estuvieron en ese vuelo. En una entrevista sobre este suceso, el ex luchador, Justin Credible, dijo que los paparazzi estaban tomando varias fotos de los luchadores y los funcionarios de la WWE, pasando por la aduana en un aeropuerto. Algunos de ellos, supuestamente incluían al ex luchador, Scott Hall, en una silla de ruedas en un estado que no respondía a través de la aduana. Credible solo habló vagamente sobre las fotos, y no describió ningún caso de otras fotos que tomaron. Sin embargo, dio a entender que se tomaron muchas otras fotos de los luchadores y agentes en diferentes contextos. Hasta la fecha, no han aparecido en línea de ninguna forma, archivos o imágenes que respalden este hecho, más que las documentadas, en otros especiales que narran este suceso, por lo que no se sabe qué pasó con estos registros. A mediados de la década de 2000, Bret Hart tenía una relación problemática con la WWE. Esto, debido a dos incidentes que ocurrieron a fines de la década de 1990, incluido la traición de Montreal, y la trágica muerte de su hermano, Owen Hart. Por lo que durante los 2000, se comenzó a realizar un documental sobre Bret, el cual iba a contar con algunos de sus antiguos oponentes, como Hulk Hogan, Shawn Michaels y Jerry Lawler, todos los cuales tenían problemas personales con él. Al igual que con el documental de la autodestrucción del Ultimate Warrior, todas las entrevistas fueron negativas, con comentarios despectivos sobre Hart.
Según Hart, la atención se centró únicamente en la traición, y los oponentes entrevistados lo criticaron por ser poco profesional, un mal hombre de negocios, y decir que no sabían dónde estaba su cabeza el día de la traición. Finalmente, Vince McMahon se puso en contacto con Hart para hablar sobre el documental, y le pidió que participara en él. Hart respondió que solo trabajaría en un documental sobre sí mismo, si le brindaba un tributo adecuado a su carrera. Eventualmente, después de que Hart le recordó a McMahon su promesa hacia él, los dos acordaron los términos, y Hart brindó aportes creativos en las filmaciones de entrevistas, que se enfocarían a una perspectiva más positiva de la carrera en general de Hart. Las entrevistas negativas destinadas al plan original, se descartaron posteriormente, siendo reemplazadas por entrevistas positivas de personas como Steve Austin, Roddy Piper y Chris Benoit. Más tarde, Hart afirmó que WWE intentó utilizar ese documental originalmente, como una estratagema para convencerlo de que participara, alegando que la compañía esencialmente le insinuó que subiera a bordo, o lo atropellarían. Este material jamás fue revelado, pero lo más seguro es que se encuentre todavía en los archivos de la compañía, al igual que parte de los relatos sobre el Ultimate Warrior. A finales de 1997 y 1998, WCW llevó a cabo 6 eventos especiales, los cuales se transmitieron exclusivamente a través del sitio web de WCW. Estos eventos se realizaron con solo audio, a través de comentarios de Tony Schiavone, brindando narración de cada especial. 2 de estos fueron eventos gratuitos, sin embargo, los 4 restantes eran pague por ver, pese que eran solo narración. Estas carteleras de lo único que se ha encontrado rastro en vídeos, han sido por pequeños clips subidos a distintas plataformas, donde allí queda algún registro de estas carteleras que hubo en esos shows. Se cree que WWE tiene en su potestad algún registro de estos eventos en video, pero deben estar guardados nuevamente en una bóveda especial. La sesión fotográfica entre Bret Hart y Hulk Hogan en 1993, fue un suceso que iba a ir en conjunto, para promocionar lo que seguiría el siguiente paso de Bret Hart, para establecerse en la empresa de los McMahon. Sin embargo, debido a problemas en bastidores, Hogan habría aconsejado a los directivos, no ser buena idea que un novato Hart, le quitara el campeonato en SummerSlam del 93. Por lo tanto, se hicieron cambios de planes para el campeonato, y Hogan jamás se enfrentaría a Hart en la WWE. Sin embargo, pese a las ambas confesiones que esta sesión de fotos se llevó a cabo, jamás se ha encontrado archivo o material que refleje esto, dejando todo en una incógnita sobre si la empresa tiene todavía este material en conjunto o no. WrestleMania 36, tuvo la particularidad de ser un evento que se albergó en el centro de entrenamiento de la empresa, al mismo tiempo que se había grabado con mucha anticipación, con el objetivo de que el fuerte aumento de casos por la pandemia que azotaba el 2020, no pudiera cancelar el magno evento. Sin embargo, muchas filtraciones rondaban por ese entonces sobre los eventos o resultados de la compañía, por lo que la misma, se vio obligada a hacer combates que tuvieran 2 finales. En especial, los combates más importantes de la noche, como lo pudo ser Brock Lesnar vs Drew McIntyre, o Charlotte Flair vs Rhea Ripley. Finalmente, todos sabrían la noche del evento los resultados finales de cada grabación, al mismo tiempo que dejaría una nueva incógnita, sobre qué pasó con los resultados que se pregrabaron, pero no sucedieron. Definitivamente, podríamos esperar a futuro, algún documental de la empresa narrando ese 2020, y ver qué fue de esas cintas o grabaciones de resultados que no se dieron, pero que quedaron grabados para la transmisión final. Glow, era una comedia dramática, sobre mujeres que se embarcaban en una aventura peculiar, trabajar de luchadoras en un programa de televisión. Vivían en una paradoja, por un lado, interpretaban personajes machistas o racistas para alegrar a los espectadores, y por el otro como mínimo, esto les permitía vivir bien y ser mujeres independientes. Esta fue una de las series más relevantes, en torno al wrestling, y que ya llevaba 3 temporadas al aire trabajando con Netflix. Sin embargo, y en plenas grabaciones finales de la 4ª temporada, Netflix decidiría cesar esta serie, y cancelarla en medio del 2020. Muchas decisiones precipitadas hicieron que esta 4ª temporada jamás salga, al mismo tiempo que era inviable poder continuarla, dado que no se encontraban dadas las condiciones para realizarla. Sin embargo, este material de la serie no se ha podido revelar, y no se sabe si en algún momento se librará como tal. WWE Brawl, fue un juego de lucha de plataforma cancelado, basado en la compañía como tal.
A pesar de los contratiempos relacionados con la narrativa y los problemas de desarrollo que impidieron que el juego se lanzara en 2012, el desarrollo de WWE Brawl comenzó a progresar significativamente para lanzarse pronto. Para 2012, se estimó que solo se necesitarían otros 6 meses a un año de desarrollo, para que entonces el juego pudiera lanzarse en 2013. También se presentó en la cumbre de socios comerciales globales de WWE en 2011, donde GameSpot informó que también se estaba desarrollando una versión de Wii. En última instancia, sin embargo, WWE Brawl se cancelaría repentinamente en 2012. La web oficial de WWE anunciaría que una multitud de factores causaron la cancelación de este proyecto, incluido el mal momento de la empresa, los problemas económicos globales, y la intensa dificultad de producir el juego, que pudo haber superado los beneficios. Sin embargo, aunque se canceló esta versión del juego, es posible que WWE tenga planes para un juego futuro bajo el título de WWE Brawl, ya que presentó una marca registrada en agosto de 2021. Lo único que queda de este, son pequeños trailers, y algún que otro gameplay que, nos muestra lo que pudo haber sido este videojuego. Hearts Gone Wild, Live from Spring Break, fue un pago por evento, realizado bajo la asociación entre WWE y Hearts Gone Wild, que se emitió una vez el 13 de marzo de 2003. Como promoción especial de este evento, la diva Dan Marie, se volvió loca en el episodio de SmackDown de esa noche, mostrando sus senos a la multitud. El especial recibió una recepción muy pobre, ya que el especial contenía algunos desnudos parciales. Sin embargo, los fanáticos de la WWE se quejaron de que ninguna de las divas mostró sus senos como se anuncia. El especial completo nunca ha sido lanzado en video casero por Hearts Gone Wild o WWE, ni está disponible en WWE Network, quizás debido a complicaciones de derechos. Sin embargo, este material se encuentra disponible fácilmente en plataformas como Dailymotion, los cuales tienen clips en una calidad más o menos. En 2009, a pesar del deterioro de su salud, debido a las demandas de la disciplina, Misawa desafió a los campeones de parejas de GHC, Akitoshi Saito y Bison Smith, a un combate por sus títulos, en el que Misawa estuvo acompañado por su protegido, Go Shiozaki. El encuentro tuvo lugar el 13 de junio de 2009, durante la grabación de un programa de Noah. En esta contienda, Misawa recibió un suplex de espaldas por parte de Akitoshi Saito, cayendo inconsciente a los pocos minutos. Al ver que Misawa no se levantaba, el combate se detuvo instantáneamente, y Misawa fue trasladado de urgencia a un hospital, donde fue declarado muerto en cuestión de horas, a la edad de 46 años. Su causa de muerte nunca se hizo pública, pero lo único que Pro Wrestling no ha revelado sobre el incidente, es el momento en que los paramédicos tratan a Misawa después del combate. Esto se hizo para que se mostrara en las noticias japonesas. Más allá de esto, no se ha mostrado nada oficial, para mostrar respeto a una personalidad tan querida como lo fue Mitsuharu Misawa. Se sabe que un canal de YouTube ha grabado todo el combate desde los asientos de la arena con su cámara, pero se ha negado a revelarlo al público, por respeto a Misawa. En cambio, ha subido los momentos antes y después del combate, dejando el momento del suplex, como Lost Media. WWE Flywheel fue un espectáculo estilo reality que debutó en 1996 los sábados por la mañana. En un intento por pasar de la era de la nueva generación, basada en lo extravagante, a un formato más basado en lo reality, el programa se convirtió en una plataforma donde la audiencia de la WWF podía interactuar con sus luchadores favoritos. Los fanáticos pudieron llamar al programa, hacer preguntas, y enviar faxes con respecto a sus pensamientos sobre la programación de WWF en ese momento, e incluso unirse a una sala de chat para hablar sobre WWF con otros fanáticos. Presentado principalmente por Todd Pettengill, y con el apoyo de luchadores y otras personalidades, incluidos Sunny y Jim Cornette, los primeros meses del programa generaron varias preguntas contundentes de los fanáticos e incidentes notables. Las interacciones del programa rara vez se censuraron, lo que resultó en que el programa sorprendentemente no tuviera censura para un programa de WWF, especialmente en la década de 1990. Esto permitió una discusión abierta sobre la industria de la lucha libre, hasta el punto de que la propia WWE ha calificado a este programa como el mayor espectáculo sin censura en la historia de la WWE. En febrero de 1997, Livewire volvió a ser un típico programa de recapitulación de la lucha libre, y permaneció como tal, hasta que se suspendió el 18 de agosto de 2001.
Grandes momentos ocurrieron en este programa, siendo la aparición en secreto de Paul Heyman en una de esas llamadas, para mencionar que la WWE le robaba sus ideas a la compañía rival, ECW. Este material se encuentra en pequeños fragmentos subidos a YouTube, pero la mayoría de los programas completos se dieron por perdidos, o guardado en las oficinas de WWE en Stamford. Catch Can Wrestling, mejor conocido simplemente como Wrestling From, es una colección de combates de wrestling, transmitidos por la televisión de la BBC desde 1938 a 1939, y desde 1946 a 1947. Se considera que un combate entre Earl McCready y Perky Foster es el primer combate de lucha libre profesional televisado. Sin embargo, al igual que otras transmisiones de televisión tempranas de la época, estos combates de lucha libre se realizaron y transmitieron en vivo, pero no se grabaron. Por lo tanto, todos los combates transmitidos durante este periodo de tiempo, se encuentra perdido de forma permanente. En 2021, en medio del regreso tras el duro 2020 que nos tuvo a todos encerrados en nuestras casas, la WWE decidió volver a reunir a sus fanáticos para la WrestleMania 37, haciendo así, entre tantas actividades, nombrar a uno de los fanáticos de los que mayor registro se tiene de la compañía, desde años remotos como los 90s, como el primer superfan de la misma. Sin embargo, también se anunció que se lanzaría un documental, en torno a este fanático, narrando experiencias y su camino como fanático de la lucha libre. Pese a ello, y el pasar del tiempo con un tráiler ya público, PB Insider informó que de momento no había planes para que la película vea la luz del día. La película de Vladimir se completó al 100% en postproducción, pero no hay información oficial sobre por qué no se estrenará. PB Insider especuló que, a menos que alguien con gran poder dentro de la WWE haga un decreto, la película no se verá pronto. Sin promoción ninguna actual, y nadie reclamando por este material, lo más seguro es que esté archivado en conjunto con otros documentales importantes sobre la empresa, y no verá la luz del día de momento. El Royal Rumble perdido de 1994, se llevó a cabo 4 días antes del evento real, que albergaría este combate, siendo un dark match que estelarizaría el Madison Square Garden. Este combate dio como ganador a Owen Hart, quien nunca fue retratado como ganador de la batalla real de forma oficial, sin embargo, este lo conseguiría en un dark match, dejando para el recuerdo de los fanáticos que estuvieron en la arena, ese gran momento en la carrera de Owen. Este combate fue muy buscado en su tiempo, finalmente encontrado y subido a YouTube por un fanático que grabó el combate completo. Con esto acaba el segundo nivel. La ECW ha visto una buena cantidad de drama y momentos locos, a lo largo de su extensa carrera como compañía. Fundada en 1992, la compañía realmente revolucionó la industria de la lucha libre, y ayudó a la lucha libre a volver al podio de lo más visto hoy por hoy, del deporte entretenimiento. Sin embargo, algunas de las cosas que sucedieron en ECW, llegarían demasiado lejos. Uno de esos momentos locos, fue el infame incidente del incendio de 1995, donde todo resultó de una disputa de larga data, entre Tommy Dreamer, Terry Funk, y sus socios Cactus Jack y Raven, en una disputa que llegó a un punto crítico durante otro show tormentoso de ECW. No contento con dejar que sus puños hablaran, Cactus decidió, usando su inteligencia e imaginación, prender fuego a una silla envuelta en una toalla. Esta era una receta perfecta para el desastre, y el equipo de primera fila trató de extinguir el incendio. Pero los luchadores no se detuvieron allí, y comenzaron a pelear con la silla, y a revolearla. Alguien estaba destinado a salir lastimado, y alguien lo hizo. La silla fue arrojada a la multitud, y quemó un abanico. Como era de esperar, las imágenes del incidente supuestamente han sido destruidas, y no se ha encontrado registro alguno de este momento, que pudo poner en peligro el estatus de la entonces compañía de Paul Heyman. The Last Battle of Atlanta, es el nombre que se le da a un combate de jaula de acero de lucha libre profesional de Georgia Championship Wrestling, entre Tommy Rich y Buzz Sawyer. Ocurriendo el 23 de octubre de 1983 en el Omni Coliseum en Atlanta, que culminó la disputa de casi 2 años entre Rich y Sawyer. También se le atribuye ser la inspiración para los combates Hell in a Cell de la WWE. The Last Battle of Atlanta fue considerado uno de los santos griales, entre los coleccionistas de cintas de lucha libre, junto con el combate Bret Hart y Tom Maggie de 1986.
A pesar de que muchos fanáticos de GCW buscaban conocer el resultado y los detalles del combate, la compañía nunca transmitió ninguna grabación del mismo. Los intentos de encontrar grabaciones del combate fueron en vano, y algunos especularon que se habían destruido todas las copias. A pesar de los rumores de que un comerciante de cintas pudo haber estado en posesión de la cinta, los únicos medios accesibles al público del combate, antes de su eventual recuperación, consistieron en unas pocas fotografías. El 23 de marzo de 2001, WWF compró la compañía rival WCW, y con ella la biblioteca de cintas de la compañía. Lo que la compañía no se dio cuenta inicialmente, fue que dentro de la biblioteca de cintas de WCW, había un carrete sin etiquetar, que contenía las imágenes del combate. Finalmente, en septiembre de 2016, se anunció que la WWE había identificado la cinta de las Battle of Atlanta, y que se incluiría como parte de la colección Joyas Ocultas de WWE Network. El 6 de septiembre, el combate sería de acceso público en WWE Network, y se ha mantenido como tal hasta el día de hoy. En su autobiografía de 2007, Alion Stale, Around the World in Spandex, el luchador Chris Jericho, habló sobre su tiempo trabajando en Smoky Mountain Wrestling. Durante un espectáculo en Kentucky, Jericho recibió una cinta de video de una fan, que, según ella, contenía todas sus luchas de SMW. Pero en realidad, contenía un extraño homenaje a él, y la cinta ahora se conoce comúnmente como Persona Extraña de Kentucky. Jericho sobre el contenido de la cinta, afirmó que no estaba seguro de por qué el fanático le dio la cinta, pero proclamó que era más entretenida que una cinta de sus luchas de SMW. Según Jericho, la grabación terminó en el circuito de cintas, como el incidente de Cornette, y se llamó Persona Extraña de Kentucky. Sin embargo, aunque teóricamente la cinta aún podría estar en posesión de un ávido coleccionista de cintas, nunca ha resurgido ninguna grabación o imagen de la misma. Desde entonces se ha convertido en un santo grial entre los comerciantes de cintas de lucha libre. Sin embargo, su falta de presencia ha llevado a algunos a cuestionar su existencia. El 31 de enero de 2011, Jericho hizo una publicación en Twitter, afirmando que se había encontrado la cinta, con planes de subirlo a YouTube. Según los comentarios de la publicación, la grabación finalmente nunca terminó en la plataforma. Incluso si lo hiciera, desde entonces ha vuelto a desaparecer. En el episodio del 20 de febrero de 2019 en NXT, Johnny Gargano defendió su campeonato norteamericano contra Velveteen Dream. El combate se filmó el 31 de enero, y vio a Dream ganar el título por primera vez, después de realizar un Purple Rainmaker sobre Gargano. La diferencia en las fechas entre la filmación y la transmisión, generó preocupación por los spoilers. Para evitar esto, WWE filmó un final alternativo, en el que Gargano retuvo el campeonato. Si bien, la versión de la transmisión de Gargano vs Dream, se puede ver fácilmente en WWE Network, las imágenes del final alternativo siguen siendo completamente inaccesibles para el público. El único medio accesible del final alternativo, es una foto de Gargano levantando el cinturón luego de su victoria. Es probable que la cinta que contiene el final alternativo, aún permanezca dentro de las bóvedas de WWE, aunque las posibilidades de un lanzamiento siguen siendo escasas, debido a la forma en que rompe la continuidad de WWE, y a que ambos luchadores abandonaron la compañía. GFW Amped fue un programa de lucha libre no emitido, que fue producido por Global Force Wrestling, en donde se filmaron 16 horas de contenido en el Orleans Arena de Las Vegas, entre julio y octubre de 2015. Pero nada se emitió cuando GFW se fusionó con Impact Wrestling, a principios de 2017. El 14 de agosto de 2018, el propietario de GFW, Jeff Jarrett, demandó al propietario de Impact Wrestling, Anthem Sports and Entertainment, luego de que se supiera que este último eliminó las cintas maestras de Amped. Anthem admitió que habían destruido las imágenes para ahorrar espacio de almacenamiento, pero respondieron alegando que Jarrett sabía de antemano que las cintas maestras iban a ser eliminadas. El juicio finalmente concluyó en enero de 2021, con un acuerdo privado entre Jarrett y Anthem. Este material está parcialmente encontrado por fragmentos, teniendo un 25% de estas 16 horas, disponible en la red. WWE24x7 fue un programa recopilatorio de lucha libre, producido por WWE, que se transmitió en Jetix India desde mayo de 2007, en un intento de acceder al mercado televisivo infantil de India. WWE24x7 se incluyó como parte de las vacaciones de acción de Jetix, que duró todo el verano.
Además del espectáculo, a partir del 21 de mayo se llevó a cabo un concurso en el que los niños podían ganar entradas para ver el evento SummerSlam de ese año, identificando a un luchador popular a partir de una silueta que se mostraba en los episodios. También se podían ganar semanalmente más productos autografiados por los luchadores. Probablemente debido a su peculiaridad y su posible corta duración, actualmente no hay imágenes o capturas de pantalla de WW24X7 de acceso público. WCW 2000 fue un juego desarrollado para PlayStation 2 por EA Sports Canada en 2000 y 2001. El juego se consideró cancelado el 26 de marzo de 2001, cuando WCW fue comprada por WWF. Se desconoce qué tan avanzado estaba el desarrollo del juego cuando se canceló. Apareció en la portada de la edición de mayo de 2000 de PlayStation Magazine, y tenía 2 páginas sobre el juego. En el artículo parece que el juego habría sido similar al juego anterior de WCW, Backstage Assault, donde no hay ring, y todo el juego y la lucha ocurren en el área detrás del escenario con una variedad de armas. También se indicó en el artículo, el hecho de que el juego habría sido el primer juego de lucha en utilizar el escaneo facial para los modelos de personajes, algo que en realidad no se usaría en los juegos de la WWE, hasta el lanzamiento de WWE 2K15, en 2014. Varias fuentes disputan el nombre oficial del juego, con algunos sitios refiriéndose a él como WCW 2000, algunos WCW Mayhem 2, y otros simplemente llamándolo WCW Wrestling. WWF No Mercy fue un videojuego lanzado para Nintendo 64 en los 2000, y es considerado uno de los mejores juegos para la plataforma, así como uno de los mejores juegos de lucha libre de todos los tiempos. Sin embargo, estaba destinado a tener una versión alternativa para Game Boy Color. Sin embargo, esta versión se canceló después de un historial de desarrollo problemático, con cambios en los desarrolladores del juego. En realidad, hubo 2 versiones del juego desarrolladas por 2 desarrolladores diferentes, pero ninguno de ellos sobrevivió. Se desconoce si alguien tiene acceso al juego de alguna forma. Hay un rumor sin fuente en Wikipedia, de que las capturas de pantalla de esta versión del juego se eliminaron de internet, a pedido de Natsume. Esta es la única información conocida sobre capturas de pantalla o imágenes del juego cancelado. La empresa de lucha libre AAA, es una promoción mexicana de lucha libre que inició sus operaciones en 1992, con una función en el Auditorio Benito Juárez de Veracruz, la noche del 15 de mayo de 1992, fundada por Antonio Peña. Esta función increíblemente, solo fue transmitida una vez, y nunca más se volvió a emitir. El evento, se cuenta que fue un éxito en taquilla, aunque no se sabe bien la recepción real en los fanáticos de la lucha libre, debido a que muchos eran antiguos luchadores del Consejo Mundial, por lo que podría haberse criticado la dependencia de esa empresa hacia la función. El evento, según cuentan, se transmitió entre el 16 al 19 de mayo de 1992 en Canal 4, pero por alguna razón, no se ha vuelto a transmitir. Tampoco han surgido imágenes del evento como fotos o grabaciones, más que el cartel del evento. Lo más antiguo que se tiene de AAA, es un show del 7 de junio de 1992, que en los comentarios mencionan este evento. Tampoco se sabe si Televisa o AAA poseen el evento, o si algún día lo sacarán a la luz de nuevo. De hecho, ambas empresas terminaron relaciones en 2019, pero no se sabe si ambas, o una de estas dos, posee el evento en sus videotecas. Este evento es histórico para la lucha libre mexicana, por el nacimiento de una empresa que es histórica e importante, no solo en la lucha libre de México, sino mundial. Lamentablemente, parece que no muchos se interesan en recuperarlo. La lucha de cibernético y vampiro canadiense, es un segmento de lucha libre de la empresa mexicana AAA, transmitido el 19 de noviembre de 2005. Dicho segmento fue grabado en la ciudad de Apizaco, estado de Tlaxcala. La lucha es muy conocida debido al misterio que la rodeaba, ya que lo único que existía sobre ella eran relatos de personas que afirmaban haberla visto. Aunque no existe información oficial acerca de la misma, ya que, por alguna razón, la AAA intenta evadir esta lucha, pero se pueden encontrar blogs de fans, hablando de ella, y que datan de la misma época, pero sería todo. De igual forma, la lucha no aparece en las listas de combates de AAA del año 2005, lo que hizo elevar su misterio aún más, y a llevar a pensar a algunos que ni siquiera existía. El 23 de diciembre de 2020, la página de Facebook Lucha Project, se puso en contacto con Rob Viper, uno de los mayores coleccionistas de lucha libre mexicana, para así preguntar si tenía este material en su colección. Rob respondió afirmativamente, compartiendo luego el video del combate.
Gracias a la grabación, se pudieron confirmar y desmentir distintos rumores que existían en torno a este combate que estuvo desaparecido por más de 15 años. La más importante, es que no se trata de una lucha, sino de un segmento, lo que explica el por qué no aparecía en las listas de luchas del año 2005. WWF Backlash es un juego de lucha libre cancelado de Nintendo 64 inexistente, que se dice que fue desarrollada por Aki, y publicada por THQ antes de la cancelación. Se afirmó que sirvió como una secuela de WWF No Mercy, con un lanzamiento previsto para 2001. Se creía que el juego se canceló después de estar completo en un 30%. Las principales razones de la cancelación fueron que THQ tenía la intención de comenzar a trabajar en juegos para Nintendo GameCube, así como para PlayStation 2 y Xbox. Además, WWF había comprado WCW y ECW en 2001, lo que resultó en un roster muy amplio que puede haber comprometido aún más el desarrollo. Sin embargo, en marzo de 2020, como parte de Talk Shit Podcast, el productor de Pro Wrestling X, Dave Wisnowski, entrevistó a Sanders Kell, el productor de THQ detrás de los juegos de lucha libre profesional, incluido WWF No Mercy. Wisnowski le preguntó a Kell por qué Aki nunca desarrolló una secuela, y Kell respondió que los problemas corporativos, incluido Aki, no querían trabajar en ningún sistema de Nintendo a favor de los sistemas de PlayStation después de WWF No Mercy, así como THQ comprometiéndose a una relación con Lucas. Además, un comentario de Facebook de Kell sobre el podcast, confirma completamente que WWF Backlash nunca existió, ya que afirmó que THQ no planeó más títulos de Nintendo 64 o Aki, después de WWF No Mercy, ya que Aki estaba listo para trabajar con EA para hacer Def Jam Vendetta para GameCube y PlayStation 2. NXT The Great American Bash, fue un evento de lucha libre realizado por NXT, la marca de desarrollo de WWE. Fue transmitido en 2 noches, el 1 y 8 de julio de 2020. El evento tuvo como lucha principal un encuentro entre Adam Cole y Keith Lee en un campeón versus campeón, donde el ganador se llevaría ambos campeonatos. Debido a unos hilos de Twitter hechos por trabajadores de WWE, se rumoreaba que se grabaron 2 finales en la lucha para así evitar spoilers, ya que el evento fue grabado 7 días antes de su transmisión por televisión. Al mismo tiempo, NXT se encontraba compitiendo con Dynamite, por la superioridad de los ratings, lo que causó más que la empresa tuviera que tomar esta decisión, para no perder televidentes durante todo el espectáculo. Sin embargo, en el evento, Keith Lee derrotó a Adam Cole, convirtiéndose de esta forma en doble campeón, tal como una filtración lo había revelado una semana atrás, dejando el tema de los 2 finales olvidado y con poca credibilidad a ser real. Goldberg es un luchador conocido por su racha invicta en WCW, haciendo su debut televisivo en la edición del 22 de septiembre de 1997 de Monday Nitro. Goldberg acumularía unas supuestas 173 victorias consecutivas sin derrota, incluyendo vencer a Hulk Hogan por el campeonato mundial peso pesado de la WCW, antes de perder ante Kevin Nash en Starrcade del 98. Sin embargo, antes de su debut televisivo, Goldberg compitió en 6 combates de junio a julio de 1997, 5 de los cuales ocurrieron durante las grabaciones. Uno de estos combates lo vio ser derrotado. Su derrota habría ocurrido meses antes de que WCW decidiera que Goldberg debería tener una extensa racha ganadora. Por lo tanto, cuando la racha se hizo más famosa en el transcurso de 1997 y 1998, la derrota obviamente se omitiría de los registros, y pocas personas tendrían conocimiento de la existencia de la lucha. Sin algún video o imagen que tenga archivo de esta derrota, la única esperanza de encontrarlo, es saber si las cintas de estos combates podrían existir dentro de las bóvedas de la WWE, ya que la compañía compró WCW y su biblioteca de cintas el 23 de marzo de 2001, y como hemos visto, puede haber de todo allí. Con esto acabamos el nivel 3 de este iceberg. WWF Experience, fue un pago por visión de Internet, mostrado el 24 de agosto de 1996 en Toronto, Canadá. Solo estaba disponible en línea, y no se transmitía por televisión. Durante este tiempo, Internet aún era joven, y habría tomado mucho tiempo descargar el programa. Lo más probable es que el programa estuviera disponible en el sitio web de WWF, que no era tan antiguo en ese momento.
Solo existía una grabación de un combate, el cual fue grabado por un fan en la arena, grabando el combate entre Shawn Michaels y Goldust. Los clips del combate también se transmitirían en Raw el lunes después del Pague por Ver. Dando casi por perdido este evento, el 25 de octubre de 2017, se subió el evento completo a YouTube, grabado por un fanático, marcando así, la primera vez que se ve públicamente desde 1996. Sin embargo, el metraje se eliminó de YouTube, debido a múltiples reclamaciones de infracción de derechos de autor, pero desde ese entonces, el video ha sido subido a Archive.org, para verse allí. El 4 de enero de 1997, la WWF debutó un nuevo programa de lucha libre, llamado WWF Shogun Saturday Night, con combates inicialmente en clubes nocturnos, centros comerciales, subterráneos, etc. A fines de febrero, debido a decisiones creativas de Vince McMahon, y el escritor Vince Russo, decidieron hacer del programa, un programa intermedio para que los luchadores no utilizados en Raw is War, pudieran tener exposición y tiempo de televisión. Parte de la razón por la que se suspendió, fue que el tema inicial a menudo era difícil realizar espectáculos todas las semanas en esos lugares, además de tener que trabajar y conducir constantemente a la ciudad de Nueva York. La presentación fue muy similar en formato a la del Wrestling Challenge, en la década de 1980. Incluiría una variedad de disputas mid-card exclusivas, luchas de jobbers, promos de house show, y desarrollo de historias del evento principal. Shogun Saturday Night fue una gran inspiración para el videojuego WWF Attitude de 1999, que presentaba a muchos de los midcards del programa, y lo tenía como sede en el modo carrera. Se cree que el contenido de este programa se encuentra almacenado en VHS de personas de la época, pero se da casi por perdido la temporada de 1997 del programa. Hay algunos programas subidos a YouTube o fragmentos de combates, pero no se ha encontrado las temporadas completas de este programa. Por otro lado, nuevamente este contenido debe estar conservado por la misma empresa, quienes no han hecho público esto, ni en la network, ni en ningún otro documental. TNA Impact fue un juego de lucha libre, desarrollado y publicado por Midway Games en septiembre de 2008. Basado en la empresa de mismo nombre, el juego tuvo éxito y vendió 1,5 millones de unidades. Más tarde, en 2008, Midway Games anunció una secuela del juego con un lanzamiento previsto para 2009, pero lamentablemente, Midway estaba en mala situación financiera en 2008, lo que probablemente obligó a la empresa a acelerar el desarrollo del juego para un lanzamiento anticipado. En última instancia, aunque TNA Impact se vendió bien, no fue suficiente para que Midway se mantuviera financieramente, ya que en febrero de 2009 se declaró en bancarrota, porque no podía pagar las obligaciones de deuda aceleradas. El 21 de mayo de 2009, Warner Bros. Realizó una oferta de $33 millones para comprar los activos de Midway Games. En última instancia, esto no incluía los derechos para producir y publicar juegos de TNA, dejando al juego sin un futuro incierto. Si bien luego, South Peak Games anunció que adquirió la licencia el 11 de noviembre de 2009, el único juego que lanzarían fue TNA Impact Cross the Line para Nintendo DS y PSP en junio de 2010, que era esencialmente una adaptación de TNA Impact. Sin embargo, ninguna versión del juego ha resurgido. Además, ninguno de los trabajos de captura de movimiento se ha hecho público. El 21 de septiembre de 2006, los luchadores AJ Styles y Kenny Omega compitieron entre sí en el evento principal de Back to School Bash para Premier Championship Wrestling en el Nightclub, en una pelea que ahora es considerada como una Dream Match por varios periodistas y fanáticos de la lucha libre. El mismo Omega le otorga el crédito a la pelea de mantenerlo en la lucha libre, en lugar de enfocarse en una carrera de MMA. Poco se sabe sobre el combate en sí, aunque se confirmó que Omega obtuvo la victoria, con Styles levantando su mano después del combate. A pesar de que una lucha de Styles y Omega se considera un combate de ensueño, su pelea de PSW se considera que fue un dark match, sin imágenes de ella accesibles al público. Sin embargo, es probable que existan imágenes, ya que PSW había estado filmando combates desde al menos 2002, siendo Back to School Bash uno de sus eventos más grandes alojados, pero que hasta ahora, continúa desaparecido. Hasta el día de hoy, el único medio visible del combate, es una foto de Styles levantando la mano de Omega, luego de la victoria de este último. El 21 de febrero de 1947, el luchador profesional Bill Longson luchó contra Whipper Big Watson, en el auditorio de Kiel en San Luis, con el campeonato mundial peso pesado de la NWA en juego.
Watson derrotó a Longson para reclamar el cinturón, poniendo fin al reinado de 4 años de Longson. El combate también hizo historia en la televisión, ya que se convirtió en la primera instancia televisada de un campeonato mundial de peso pesado de lucha libre profesional que cambia de manos. Como todos los primeros programas de televisión, el combate entre Longson y Watson fue televisado en vivo, y es poco probable que haya sido grabado directamente. Aunque hubo medios para lograr esto, rara vez se grababa hasta que se perfeccionó la cinta de video, a fines de la década de 1950. Por lo tanto, lo más probable es que las imágenes del combate se encuentren perdidas. TNA Explosión fue un programa de televisión producido por la empresa, figurando repercusiones del programa principal de la compañía, Impact, y contando con luchas exclusivas no televisadas. Fue lanzado en el año 2002, pero fue cancelado el 26 de marzo de 2021, siendo reemplazado por Before the Impact. No hay muchas personas interesadas en esta programación, sin embargo, en Reddit se podrán encontrar varios fanáticos, quienes reclaman estar buscando estos episodios desde los 2003 a 2007. Lo más probable, es que tras la adquisición de Andem, hayan tomado la decisión de eliminar algo de este material en su tutela, como lo fue Amped que vimos más atrás en el iceberg. El 10 de mayo de 1999, durante una grabación de Shogun Saturday, y antes de un Raw Isuar en vivo, los luchadores Kurt Angle y Owen Hart se enfrentaron en un Dark Match. Ocurriendo antes del debut televisivo de Angle en el Survivor Series de ese año, el combate convenció a Hart y a otros, de que Angle sería un futuro campeón mundial. Si bien los Dark Matches de Angle no estaban destinados a ser televisados, algunos se han hecho públicos, mediante clips que han podido recopilar o encontrar los fanáticos. Sin embargo, actualmente no hay imágenes disponibles públicamente de su combate con Hart, y solo se puede ver una foto de Angle ejecutando un Power Slam. Esta lucha también se unió al santo grial de la lucha libre, entre los buscadores de cintas. Sin embargo, se ha señalado varias veces que, las posibilidades de que el combate vuelva a aparecer, son escasas, especialmente con la adquisición de WWE Network por parte de Peacock, que se enfoca más en garantizar que los medios cumplan con los estándares y prácticas de NBC, en lugar de publicar material nuevo. Además, los rumores de que la lucha se lanzaría durante el regreso de Angle a la WWE en 2017, quedaron en nada, especialmente porque Angle fue liberado de la compañía en 2021. Además, la viuda de Hart, Martha Hart, se ha negado a permitir que la WWE se beneficie del nombre de Owen después de su muerte, lo que también podría afectar en las posibilidades de que el combate se publique por motivos legales. WCW transmitió programas de cuenta regresiva de 30 minutos, antes de cada programa de pago por evento. Estas cuentas regresivas, consistieron principalmente en varios locutores de la compañía, promocionando el próximo evento de pago por evento, y repasando las historias que conducen a los combates, todo mientras un reloj en la esquina inferior derecha contaba el tiempo restante hasta que comenzara el espectáculo. Solo algunos de estos programas de cuenta regresiva han aparecido en línea, ya que es posible que muchas personas no los hayan grabado en su emisión original. Fácilmente podríamos relacionar esto como el kickoff de esos tiempos, para los shows de la empresa. La mayoría de estos pre-shows no se encuentran digitalizados, pero lo más seguro es que la WWE lo tenga guardado en su bóveda, junto a todo el material extra de WCW. 100% Lucha, fue un programa de lucha libre de Argentina que se emitió desde el 1 de enero de 2006 hasta su finalización el 5 de diciembre de 2010. El programa tuvo un total de 8 torneos de lucha que se siguieron en 190 episodios, llegando hasta a ser considerado como el proyecto más exitoso, relacionado con la lucha libre argentina. Este programa estuvo cerca de ser comprado por el negocio de Vince, con el objetivo de acabar con la competencia que tenían en el país en ese entonces, compitiendo entre ambos programas en simultáneo. A pesar de haber sido uno de los proyectos más actuales, y que debería de tenerse registros públicos, algunos episodios se decidieron no subir de forma oficial, siendo los dueños de este contenido y marca en su totalidad, los dueños de Telefe, quienes parecerían no querer ya relacionarse con este producto. Pese a que la televisora se negara a subir algunos episodios completos, a través de los años, algunas personas han podido recuperar fragmentos de estos episodios desaparecidos, ya que algunos aparecen en los DVD oficiales, y otros fueron grabados en el momento de su emisión. No obstante, algunos se mantienen perdidos, como el episodio 37 y 77 del programa.
Este material es muy adorado por fanáticos hispanohablantes, quienes siguen esperando a día de hoy algún regreso o nuevo proyecto que le llegue a los talones a lo que fue en ese entonces 100% lucha. Celebrity Deathmatch fue una serie de animación de MTV, el cual consistía en representar a celebridades, luchando unas contra otras en un ring de lucha libre, casi siempre terminando en muertes espantosas. La serie era conocida por su excesiva cantidad de sangre utilizada en cada lucha, y las exageradas lesiones físicas que se mostraban. La serie contó con un total de 93 episodios distribuidos en 6 temporadas, de las cuales las primeras 2 temporadas contaron con un doblaje realizado en Venezuela, mientras que las últimas 2 fueron dobladas en México. Este material se encuentra perdido en lo que refiere a Internet, pero lo más seguro es que MTV posea este contenido doblado al español. Durante una grabación de TNA el 26 de mayo de 2009, Abeson Kong y Melissa Anderson compitieron en un dark match. A pesar de la falta de entusiasmo en torno al combate, fue muy aclamado por los asistentes, y algunos lo consideraron uno de los mejores combates de lucha libre femenina de su época. Si bien hay muchas fotos de la lucha, nunca se ha publicado ninguna grabación. Abeson Kong obtuvo la victoria, muy probablemente de una Abeson Bomb, según las fotos disponibles. A pesar de la falta de importancia del combate para la televisión de TNA, muchos de los asistentes, incluido el veterano Raven, tomaron nota de la alta calidad del combate. Raven, quien rara vez elogió el trabajo de otros luchadores, consideró que el combate era el mejor combate femenino que había presenciado en una década. También, se comparó con los combates que Kong había tenido con Gail Kim, siendo que mientras los combates con Ni Kim fueron más espectaculares, esta pelea fue más creíble. Si bien la lucha recibió críticas muy favorables, nunca tuvo la intención de transmitirse por televisión. Por lo tanto, aunque hay fotos de la pelea, nunca se ha hecho pública ninguna grabación de la pelea. WWF Access fue un programa de entrevistas de lucha libre. Producido por la WWF, y transmitida del 25 de agosto de 2001 al 18 de mayo de 2002, presentó lo más destacado de la programación de la empresa, además de permitir a los espectadores enviar correos electrónicos, y llamar por teléfono para hacer preguntas a sus luchadores favoritos. WWF Access aparentemente era impopular entre la mayoría de los fanáticos de la lucha libre, y el programa ganó el premio al peor programa de televisión del Wrestling Observer en 2001. Actualmente no hay clips de WWF Access disponibles en la WWE Network, ni tampoco en plataformas de video, ya que, combinado con su impopularidad general, lo ha llevado a que gran parte del programa se haya perdido. Algunos clips que se pudieron encontrar, presentan principalmente interacciones entre luchadoras como Tori Wilson y Lita. Estos han resurgido públicamente en YouTube, pero no se encuentra mucho más. Evolution fue un stable de lucha libre, que se destacó entre 2003 y 2005. Compuesto por Triple H, Ric Flair, Randy Orton y Batista, Evolution fue un grupo dominante en WWE, con su nombre representando lo mejor en el pasado, presente, y futuro. Sin embargo, cuando Batista sufrió 2 lesiones de tríceps que lo dejaron fuera de acción durante meses, WWE había considerado reemplazarlo con Mark Jindrak, filmando viñetas que mostraban a Jindrak como el cuarto hombre de Evolución. Finalmente, Jindrak fue eliminado del grupo, siendo las principales razones, que Jindrak se consideró inmaduro y no estaba listo para el papel, mientras que Triple H también lo consideró una mala influencia para el joven Orton, siendo Jindrak y Orton amigos cercanos en ese momento. Mientras gran parte del contenido relacionado a Jindrak se encontraba perdido, la WWE decidió hacer público una grabación para el documental de la Ruthless Aggression, donde se cuenta también la historia sobre el famoso cuarto miembro que jamás fue. Sin embargo, Orton y Pritchard confirmaron que se filmaron viñetas adicionales que involucran a Jindrak, pero WWE nunca las ha hecho públicas. El 26 de septiembre de 2011, John Cena defendió el campeonato de la WWE, contra Alberto Del Rio, CM Punk, Dolph Ziggler y Jack Swagger, en una fatal de 5 esquinas, dentro de la Hell in a Cell. Es notable por ser el único caso de un combate Hell in a Cell no televisado, que ocurrió después de un episodio de Raw. El combate en sí, fue breve para un combate Hell in a Cell, que duró solo 5 minutos. Según el material de archivo y las imágenes disponibles, la estructura en sí tuvo poco uso durante el combate, con Cena llevándose la victoria fácilmente. Este encuentro en la Hell in a Cell fue la única instancia del combate que no se televisó en 2020, cuando se repasaron todas las luchas Hell in a Cell en la historia.
Antes de 2017, solo había imágenes del combate disponibles, con la cinta maestra en algún lugar dentro de la biblioteca de cintas de WWE. Sin embargo, para promocionar la edición 2017 de Hell in a Cell, WWE publicó algunas fotos, y un fragmento del combate, siendo el final como tal. El resto del metraje de la cinta maestra, antes del regreso de Cena, nunca ha sido publicado por la compañía. WWE WrestleFest fue una nueva versión del juego de arcade de 1991, WWF WrestleFest. Fue lanzado el 21 de febrero de 2002 en iOS. Sin embargo, originalmente se planeó obtener ports para las consolas actuales de Xbox 360 y PlayStation 3, así como para teléfonos Android y PC a través de Steam. Sin embargo, estos ports nunca aparecieron. Si bien los otros ports se anunciaron con el lanzamiento de la versión de iOS, no se publicó nueva información a través de los canales oficiales sobre ellos. Se estableció una página de Steam para el juego, y estuvo en línea hasta marzo de 2013, lo que significa que este es probablemente el momento en que se canceló el juego. Lo más seguro es que el juego se cancelara debido a la quiebra de la empresa con la licencia de videojuegos de la WWE, THQ, que estaba desarrollando el juego junto con Set Studios. Después de la quiebra de THQ, Tosca adquirió la licencia para hacer juegos de la WWE, y probablemente decidió cancelar los ports. WCW Mayhem 2 fue un videojuego de lucha libre que iba a ser publicado por Electronic Arts. Se rumoreaba que el juego había sido desarrollado por Aki para PlayStation 2. Una historia ramificada y más de 1000 movimientos acompañarían al juego. También se iban a implementar tipos de combates, como el que primero sangre, y de guantelete. Desafortunadamente para los fanáticos, WCW Mayhem 2 nunca se completó, ya que la compra de WCW por parte de WWF en marzo de 2001, anuló el acuerdo de licencia de Electronic Arts. Sin embargo, la tecnología y el motor se usaron más tarde en parte para el futuro juego de lucha libre de EA, Def Jam Vendetta. La WCW en sus últimos años, llegó a ser transmitido en países hispanos, en un intento de competir contra la WWF en el mercado latino. Los países que tuvieron la susodicha de poder tener a la WCW en televisión con comentarios en español, fueron Chile, Bolivia, México, Colombia, y Perú, bajo el nombre de Gladiadores. Estos tuvieron transmisiones hasta 2001, cuando esto se cesó por la venta de la compañía. Hoy en día sobrevive muy poco material de las transmisiones, siendo recuperadas algunas luchas de ciertos episodios de Nitro. Sin embargo, seguirá siendo Lost Media estos doblajes, y solo se encuentran clips grabados por fanáticos, disponible alrededor de las distintas plataformas de difusión. Ángel Azteca vs Príncipe Maya, fue un evento de lucha libre mexicana realizado en el 2002, en la Arena López Mateos. La lucha fue pactada para ser un duelo de máscara contra máscara, sin embargo, es más recordado por un incidente realizado por el luchador Príncipe Maya, donde había estado borracho. Desde que Príncipe había llegado a la arena, se empezaba a notar indicios de que había estado borracho, lo que provocó que tanto el promotor de la lucha, como los demás en la arena se hayan preocupado. Sin embargo, se decidió con continuar la lucha, gracias a las cientos de personas que ya habían pagado su boleto para tal vuelo. Esto llevó a que, desde el principio hasta el final del encuentro, la pelea se viera con muchos errores, bastante floja, y con una cuenta rápida de 3 sin mucho esfuerzo, dando como ganador al Ángel. Pero el príncipe, aún con los efectos de alcohol, se negó a entregar su máscara, siendo obligado por diferentes asistentes a que se le retirara su dicha máscara. En todo momento, el abucheo del público estuvo sonando durante la pelea, tachándola de mala, y destacando los gritos dirigidos a este último, tales como borracho, o sáquenlo. La lucha estuvo rondando por la internet por varios años, hasta que fue retirado por razones desconocidas. Se ha intentado subir en algunas ocasiones por diversos usuarios, pero esta termina siendo removida. Sin embargo, en octubre del 2021, el usuario de Dailymotion, Lucha Click, subió la pelea completa así recuperándola. El momento donde se le retira la máscara, demuestra una vergüenza poco antes vista, para cualquiera que sigue la tradición, al mismo tiempo que da mucha pena. Con esto, acaba el cuarto nivel. En 2007, la WWE lanzó un servicio llamado Broadband en su sitio web.
Este, era una forma de transmitir vídeos, a través del sitio web de la compañía, que albergaba contenido exclusivo, como la serie web, Sex University. Fue tan popular, que la misma WWE afirmó en 2007, que era la serie más vista en el servicio de banda ancha, con 800.000 vistas. La información sobre el contenido del programa web es limitada, siendo el único artículo encontrado, que describe que los luchadores de la WWE dan consejos románticos a la audiencia. El primer episodio fue protagonizado por Viscera, y se dice que Val Venis es el presentador del programa, aunque presumiblemente otros luchadores aparecieron en otros episodios. Se desconoce cuántos episodios se hicieron en total, pero se conocen 4 episodios del programa. Hay muy poca información disponible sobre los episodios, y hasta el momento no se han encontrado capturas de pantalla, ni clips cortos. Si bien, es probable que WWE tenga acceso a este contenido, pero es muy poco probable que la lancen. Nunca se ha confirmado el motivo de la eliminación, o cuándo se eliminó exactamente, pero la WWE lo incluyó en su página web, hasta marzo de 2007, donde se archivó por última vez. El 9 de diciembre de 1995, la AAA llevó a cabo un evento en Los Ángeles, en el que se vio una lucha de Estrella de la Muerte, dentro de una celda. Como evento principal del programa, en esta lucha estarían involucrados Rey Mysterio, Juventud Guerrera, Conan, Psicosis, y muchos otros más. Lamentablemente, el equipo de televisión no apareció, por lo que no se grabó el combate. Pese a ello, se desconoce si realmente fue así, con múltiples relatos del evento que se contradicen entre ellos mismos. El único relato de momento de la existencia de esta lucha, es una reseña de Dave Meltzer, quien estuvo allí, y dijo que la lucha fue una locura, con muchos puntos geniales. WCW Slam Society, es la forma por la que algunos fanáticos de la lucha de finales de los 90, describen a un CD que se le entregó a varios fanáticos, como parte de un regalo como un estilo de club de fans, o algo por el estilo. Este CD extraño, contenía fragmentos de la programación habitual de WCW, al mismo tiempo que contaba con combates extraños, que supuestamente, como relatan en varios subforos, estas luchas eran extremadamente raras. Mencionando que se utilizaron a 2 jobbers para realizar una lucha con G, en un intento de representar que las peleas se estaban llevando a cabo en una fábrica, u otros lugares extraños aledaños. No hay mucha información sobre esto, más que varias personas que han contado sus opiniones de haberlo visto, u otros que prestaron una imagen de este CD, el cual se cree que es similar, o que contiene contenido relacionado a estos vídeos de lucha perdidos. Showdaeats, es una caricatura estadounidense no emitida, creada por El Lirot, y producida por WCW, que seguía las hazañas de 3 fanáticos adolescentes de la lucha libre. Iba a transmitirse semanalmente en WCW Monday Nitro, sin embargo, ese se retiró antes de que se emitiera el primer episodio. Esta fue una estrategia para aumentar la audiencia del programa, en medio de la guerra de los lunes por la noche, contra la Federación. Ya con 8 episodios producidos, TNT destituyó a Bischoff como presidente de WCW en 1999, cancelando todos los planes que este tenía para la programación. Se presentó la idea para que MTV lo transmitiera, sin embargo, estos tampoco aceptaron. Durante casi 17 años, ninguno de los 8 episodios de Showdaeats vería un lanzamiento público. Sin embargo, en enero de 2016, se subiría el primer episodio del programa a Facebook. Es probable que los 7 episodios restantes aún estén en posesión de la creadora del concepto, pero a pesar de las especulaciones de que se lanzarían todos, aún no se han mostrado en ninguna plataforma pública. El 12 de noviembre de 1988, se llevó a cabo un combate entre Kerry Von Erich contra el Coronel de Bears, en Las Vegas, Nevada, en un programa grabado de la AWA. En este combate, sucedió algo sin precedentes, ya que, en algún momento de la lucha, el Coronel de Bears tiró de la pierna de Von Erich, y expuso su pie amputado. Este momento supuestamente tendría consecuencias años después, siendo que Kerry Von Erich se quitaría la vida. La existencia del combate ha sido cuestionada, pero se ha teorizado que se realizó en un house show. Sin embargo, se ha dicho que fue grabado, pero debido a que fue en un programa que saldría al aire días después, en la programación semanal de la AWA, se decidió no transmitir este encuentro, por ser un hecho bochornoso, y por pedido del propio Kerry. WWE actualmente posee la biblioteca de vídeos de la AWA, desde que la compró a mediados de la década de los 2000, pero se desconoce si posee la cinta del combate. De ser cierto, es muy probable que nunca se estrene, por el impacto que tuvo en la vida del luchador afectado.
También se desconoce si fue grabado por un aficionado desde los asientos, y mucho menos, si han surgido fotos al respecto. Lita es una luchadora que compitió en la WWE de 2000 a 2006. Es más conocida por unirse a los Hardy Boys para formar Team Extreme, su tiempo como ayudante de Edge, y por ser una 3 veces campeona femenina. Antes de su debut en los 2000, Lita había entrenado tanto en México como en los Estados Unidos, a fines de la década de 1990, grabándose al menos 2 de sus sesiones de entrenamiento. El 11 de julio de 2020, un fan incondicional de Lita subió los 2 segmentos de entrenamiento a YouTube, con una duración total combinada de 22 segundos. En la sección de comentarios del video, el fan respondió a las preguntas sobre el paradero del video completo, afirmando que este era el único video que podía mostrar, sin comprar las cintas en total. Por lo tanto, es posible que hayan existido más imágenes de estas sesiones en algún momento, aunque no están disponibles públicamente hasta el día de hoy. También se sabe que, después de que Lita se graduó de The Funkin' Conservatory, en agosto de 1999, Funk Jr. y su esposa, crearon un video recopilatorio, que contenía imágenes de Lita compitiendo en el campo de entrenamiento, y lo enviaron a la WWF. Es posible que el video contuviera imágenes de las sesiones de entrenamiento, aunque esto sigue sin confirmarse. Los 2 vídeos de entrenamiento, podrás encontrarlos en YouTube. Celebrity Wrestling fue un reality show de lucha libre británico. Con una duración de una sola serie en 2005, involucró a la lucha libre, con un enfrentamiento entre 2 equipos de celebridades. Las celebridades habían recibido aproximadamente 3 semanas de entrenamiento antes de la filmación de la serie, y algunos elogiaron las demandas del programa, lo que las animó a participar inicialmente. Sin embargo, la filmación no estuvo exenta de problemas, ya que algunas celebridades sufrieron lesiones. Mark Spade, por ejemplo, se rompió uno de los dedos de su mano derecha. Pese a ello, aunque existía la preocupación de que el programa pudiera ser un ejemplo negativo para los niños, debido a su contenido violento, algunos creían que la competencia cruda podría ser suficiente para atraer a una audiencia significativa. Al final, Celebrity Wrestling no fue un éxito. Fue criticado críticamente por una variedad de razones, incluida la falta de lucha libre real, a favor de más desafíos al estilo gladiadores, tratar la lucha libre como un asunto de broma, y por ser otro intento fallido de combinar una actividad con celebridades. Si bien, los primeros 4 episodios de Celebrity Wrestling se transmitieron en horario estelar de televisión, las bajas calificaciones iniciales, combinadas con las pocas repeticiones, debido a su mala recepción, han llevado a que gran parte del programa se pierda en los medios. Actualmente no existen episodios completos de este programa, pero desde 2006 se han ido subiendo clips grabados a YouTube. El encuentro entre Volador Jr. y Mr. Niebla sucedió el 20 de agosto de 2012, en un evento en vivo realizado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, en la Arena Puebla, siendo una de las rivalidades más candentes de la promotora, y la cual muchos creían que iba a estelarizar el 79 aniversario. Muchos consideraron este combate como el mejor de la noche, el cual, a diferencia de sus demás encuentros, se dirigió más a la brutalidad que a la química. En cierto momento, Mr. Niebla empezó a usar objetos foráneos, causando que de un silletazo Volador Jr. empezara a sangrar. A pesar de tenerse información acerca del desarrollo del encuentro, no se sabe a ciencia cierta quién ganó, pero por las pocas fotos se puede concluir que fue Mr. Niebla quien salió vencedor. La lucha estaba programada a ser transmitida el 30 de agosto, pero la promotora no permitió la transmisión del combate, pues ambos luchadores fueron suspendidos por 2 semanas por conducta antideportiva. No se sabe la razón de esto, pero se cree que fue por presión de la misma televisora, quien se negó a pasar un encuentro con sangre. Además, el hecho de que ambos luchadores fueran suspendidos sin razón, llevó a muchos a crear rumores de que, en realidad, ambos no se soportaban por temas personales, y que llevaron dichos problemas de la vida real arriba del ring, causando una riña en lugar de un encuentro de lucha libre. Lo único que sobrevivió del encuentro fueron un par de fotos tomadas por un reportero, y una grabación casera de 2 minutos que deja ver un poco de esta lucha. Se desconoce si una grabación completa se encuentra resguardada por el Consejo Mundial, o de plano fue destruida. Lucha Libre fue una serie de comedia, drama y lucha libre, producida y emitida por Ecuavisa en 2010, siendo notable por ser la primera que incursionaba y fusionaba géneros televisivos con este deporte en Ecuador. La serie tuvo una única temporada de 15 capítulos.
El bajo rating o el horario en que era transmitida no permitieron que exista una renovación para más temporadas, perdiéndose con el tiempo, y siendo al día de hoy una serie olvidada con poca información en la red. En YouTube se pueden encontrar 4 fragmentos que conforman el primer capítulo de la serie titulado, El Battle Royale, subidos por el usuario Héctor Sereno. El resto del material disponible, se pueden encontrar en resúmenes de alguno de los capítulos, gracias a distintos usuarios, estando disponibles en buena calidad con las promos originales de la serie. Sin embargo, gran parte del resto de la serie se encuentra perdido, y solamente se deberían encontrarse fragmentos aleatorios, sin un orden establecido como tal. Con esto acaba el 5º nivel. Llegamos finalmente al último nivel, donde aquí están los mayores archivos perdidos en la historia de la lucha libre, y que nuevamente, los invito a suscribirse si aún no lo están, para más contenido de este estilo. Así que ya sin mucho más texto, comencemos. El 26 de diciembre de 1993, la organización de lucha libre, ECW, presentó un evento titulado como Holiday Hell, The Body Count. Uno de los combates, enfrentó a Pat Tanaka, contra Rock, en una lucha de Body Count, que finalmente ganó Tanaka. A pesar de ser publicitado por ECW Hardcore Televisión, el combate nunca llegó a ser transmitido, debido a la recepción negativa universal que rodeó a su final. El encuentro tuvo lugar el 26 de diciembre de 1993, frente a 800 aficionados en el ECW Arena. El penúltimo combate de la cartelera, fue muy publicitado de antemano en la televisión de ECW. Se desconocen los detalles del combate, incluido lo que ocurrió y su duración. Sin embargo, Tanaka se llevó la victoria por pinfall. La premisa del combate era que el compañero de equipo de cada participante, estaba encerrado en una jaula en el ringside, y que la jaula que contenía al compañero de equipo del perdedor, sería explotada. Si bien Tanaka ganó la pelea vía pin, fue la jaula del ganador la que explotó. Pero para peor, el efecto creado con papel flash, y efectos de sonido, fue decepcionante, recibiendo una reacción extremadamente negativa de la audiencia. El final de mala calidad, provocó la indignación de la multitud de ECW, lo que provocó abucheos y cánticos de devolución del dinero. A pesar de la mala explosión, Diamond aún se vio obligado a vender los efectos de la misma, alegando que era la situación más vergonzosa en la que he estado involucrado. Joey Styles, el comentarista del programa, resumió que fue como un pedo en la iglesia. Aparentemente, a Heyman le preocupaba que el propietario de ECW, Todd Gordon, eliminara su papel como Booker después del final, pero finalmente lo mantuvieron. Debido a la decepción universalmente negativa entre los fanáticos que asistieron, y el personal de ECW, el combate y las consecuencias nunca se transmitieron en la televisión de ECW, a pesar de que se planeó transmitir, y nunca se volvió a mencionar. Si aún existe material de archivo, lo más probable es que se encuentre en algún lugar dentro de las bóvedas de WWE, ya que WWE compró los activos y la biblioteca de cintas de ECW en enero de 2003. A partir de la actualidad, ningún material de archivo o imágenes del combate en sí está disponible públicamente, aunque se pueden encontrar en línea, 2 vídeos musicales que promocionaban la lucha. Undertaker vs New Jack, es uno de los mitos más grandes en la historia de la lucha libre, siendo un combate que se llevó a cabo en Smoky Mountain Wrestling en 1995. Este material es muy buscado por quienes quieren saber la historia del enterrador, al mismo tiempo que no pueden creer que alguien tan loco como lo fue New Jack, tuviera una oportunidad de subirse al ring, ante uno de los luchadores más grandes en la industria. Para los que se pregunten, ¿cómo Undertaker pudo haber estado en ese evento, estando con la WWE? Bueno, en ese tiempo la compañía de Vince tenía una asociación con esta empresa, lo cual permitía que ambas compañías prestaran sus talentos mutuamente. Entre estos encuentros, se dio el dichoso Undertaker vs New Jack. Esta lucha está prácticamente perdida, y se cree que la WWF permitía estos tipos de luchas, bajo la condición de que no se grabara nada sobre esto. A pesar de haber clips de una promo que hace referencia a esta lucha, no hay mucho más por parte de lo que será de momento, Lost Media. El campeonato intercontinental se incluyó en la programación de la WWF, como uno que se coronó a un campeón, bajo un torneo ficticio que se llevó a cabo en Río de Janeiro. El campeonato fue introducido en 1979, siendo Pat Patterson el primer campeón el 1 de septiembre de 1979.
El título se creó cuando Patterson derrotó a Ted DiBiase, ganando el campeonato norteamericano de la WWF, según la compañía, unificándolo con un campeonato suramericano, en un torneo celebrado en Río de Janeiro. Sin embargo, este torneo nunca ocurrió y nunca se unificó con ningún título suramericano. Por lo tanto, este punto es medio confuso para algunos, sobre si existió material de este estilo, pero nada más lejos de la realidad, no lo hay, porque el torneo jamás existió. El tema principal de Triple H, The Game, es una canción hecha para él, y fue escrita e interpretada por la banda de rock inglesa, Motörhead. Existen varias versiones alternativas, incluida una versión completamente inédita de la banda estadounidense de heavy metal, Disturbed. En una entrevista de 2006, el vocalista principal de Disturbed, David Draiman, confirmó la existencia de la canción, y que fue grabada poco tiempo antes de la entrevista. El único audio que se conoce actualmente de esta entrevista es de un video publicado en 2008. Sin embargo, después de esta entrevista, los canales oficiales no hablaron de la existencia de la pista y tampoco se ha hecho pública. En 2019, un usuario de Twitter publicó una pequeña parte de la canción. Actualmente no se sabe cómo obtuvieron eso, pero el tuit pide por favor a la compañía que liberen la canción, en conjunto con las tantas piezas musicales de antaño que ya no tienen uso, pero se encuentran almacenadas probablemente por la WWE. El Gigante, también conocido como The Big Show, es un luchador profesional que compitió principalmente en WWE y la WCW. Es famoso por su gran estatura, apodado como el atleta más grande del mundo por la WWE, y también ganó 7 campeonatos mundiales durante su carrera. Durante sus primeros años en la lucha libre profesional, The Giant pudo realizar movimientos de lucha atléticos, como patadas voladoras desde la cuerda superior. Además, hay rumores de que existen imágenes de The Giant realizando un moonsault. Regularmente a algunos gigantes de la lucha libre y pesos superpesados, se les critica por ser inmóviles en comparación con los luchadores más pequeños. Sin embargo, The Giant demostró ser una excepción a esta regla, siendo considerado uno de los más atléticos de su época y, por lo tanto, capaz de ejecutar movimientos generalmente realizados por competidores más pequeños. Aunque visualmente era espectacular, otros luchadores desanimaron a The Giant a usar el movimiento con frecuencia, por temor a que acabara con el impacto de los luchadores más pequeños que realizan esas movidas, además de dañar potencialmente su personaje de gigante. Sobre el episodio 155 de Talk is Jericho, Big Show también habló sobre cómo realizó un moonsault durante una gira de house show en Japón. Esto resultó en que recibiera duras respuestas de luchadores, incluido Hulk Hogan, quien nuevamente desalentó enérgicamente a The Giant de usar tales movimientos. El Gigante finalmente utilizaría un conjunto de movimientos más apropiado para su tamaño, siguiendo los comentarios de otros luchadores, y él nunca volvería a usar el moonsault por el resto de su carrera. Si bien ninguno de los combates televisados de The Giant lo mostró realizando un moonsault, hay rumores de que se capturaron imágenes de él realizando el movimiento. Una de esas afirmaciones sugiere que se capturó un video de él realizando el movimiento de alto vuelo, es mientras entrenaba en Power Plant, con un artículo de marzo de 2010 de Chris Moyer de Bleacher Report, afirmando que recordaba haber visto el clip en cuestión. Otros han discutido afirmaciones similares, aunque nunca se ha verificado por completo ninguna conclusión sobre si se capturó alguna grabación del movimiento. Si las imágenes fueron realmente capturadas de Power Plant, lo más probable es que se encuentren dentro de las bóvedas de la WWE, ya que la compañía compró los activos y la biblioteca de cintas de WCW en 2001. El Ojo Cibernético fue una serie de cómics basados en el luchador profesional mexicano, Cibernético, lanzado su primer volumen a finales de julio del 2007. El cómic destacaría al main man de la lucha libre, viviendo aventuras en el placer, el rock y la salvaje diversión, siendo un antihéroe en un ambiente cyberpunk. Se llegó a lanzar 2 números, el cual el primero consta de 40 páginas a blanco y negro, mientras que se desconoce la cantidad de páginas del segundo número. Sin embargo, debido al precio algo excesivo en su lanzamiento, y que los cómics hayan sido distribuidos de forma limitada, así como también destacando la imagen y fama del luchador, ambos cómics se han convertido en artículos sumamente raros, y se desconoce si alguna vez llegaron a ser revendidos, como lo sugiere algunas búsquedas. Hoy en día, se han hallado solamente las portadas del primer y segundo número del cómic, así como el inicio de la historia principal. Se cree que es posible que alguien tenga estos famosos cómics todavía en su posesión, pero nadie ha hecho público todavía el resto de la narrativa para todos.
El 18 de marzo de 2000, durante el evento CZW 10º Spellet de Combat Zone Wrestling en Filadelfia, Low Ki y Mercury se enfrentaron a Rick Blade y TSK, en una lucha por equipos. Durante el encuentro, Blade falló una caída de pierna desde un aro de baloncesto sobre una mesa, lo que provocó que quedara inconsciente después de golpearse la parte posterior de la cabeza contra el suelo. Luego, el combate sería cancelado después de que Low Ki legítimamente hiciera una rabieta después del incidente de Blade, lo que resultó en que la seguridad lo sacara del ring. Durante esta dura lucha por equipos, Blade estaba parado encima de un aro de baloncesto, con Mercury acostado boca abajo sobre una mesa. Blade realizó incorrectamente una caída de pierna desde el aro, lo que provocó que se estrellara contra la mesa, pero también golpeó la parte posterior de su cabeza contra el suelo, dejándolo inconsciente al instante. No mucho después, TSK ejecutó un superplex sobre Ki a una mesa en el ring, que solo resultó en una cuenta de 2. Mientras el personal de CZW atendía a Blade, Ki comenzó a enfurecerse. De acuerdo con una cita de Bobchan Mania, esto no tuvo nada que ver con la salud de Blade, sino más por no poder realizar todo lo que planeó. Por lo que comenzó a enloquecer frente a la audiencia, asumiendo que CZW lo estaba jodiendo por ser un luchador asociado con Habu, una organización rival en ese entonces de CZW. Aparentemente, nadie pudo calmar a Ki. Eventualmente, un miembro de seguridad agarró a Ki y sacó al furioso luchador fuera del ring y fuera del escenario. El equipo de Hit Squad trató de evitar que la seguridad hiciera esto, lo que resultó en una pelea de empujones entre ellos y la seguridad. Después de los incidentes, el combate fue declarado victoria para Blade y TSK. El combate en sí, está incluido en el lanzamiento oficial en DVD de X Spellet. Sin embargo, por razones desconocidas, la rabieta de Low Ki fue eliminada del video. La única evidencia del incidente, aparte de los relatos de los testigos, es una foto de Ki tomada por seguridad. Es probable que la cinta completa permanezca en CZW, y algunos, incluido Bobchan Mania, solicitan su publicación a día de hoy. Los Campeones de la Lucha Libre, es una película de animación mexicana-estadounidense de acción y comedia del año 2008, dirigida por Keith Rainville. La película pasó muy desapercibida, a pesar de ser transmitida en televisión abierta en toda Latinoamérica, volviéndose muy rara. La mayoría de las páginas consideran esta película como un fracaso. A pesar de que la película fue lanzada en DVD y transmitida por televisión ocasionalmente, la misma nunca fue subida completa a internet. Hay que tomar en cuenta que la película se transmitía por Cartoon Network y por Televisión Azteca, incluso hasta la actualidad esta cadena la sigue transmitiendo de vez en cuando, pero nadie se interesó en grabarla. El 16 de mayo de 2020, la página Fan Mucha Lucha, logró recuperar la película de un DVD pasándola a digital. Sin embargo, este hallazgo pasó desapercibido, además de que había sido mal convertida, ya que el audio se estropeaba y desincronizaba después del minuto 51. El 6 de septiembre de 2020, el canal de YouTube Zona Play, se contactó con la Lost Media en español para informar sobre la existencia de la película en internet. El líder del proyecto, Sheiki, descargó la película y arregló el audio estropeado. Tras hacer esto, Disgre subió la película completa a YouTube. Cuando la película se estrenó, Televisión Azteca produjo también un doblaje colombiano que sería transmitido en varias ocasiones por Cartoon Network y el canal de la productora. La película se transmitió con este doblaje hasta el año 2017, cuando fue reemplazada por el doblaje mexicano en todas sus transmisiones. Ningún fragmento de este doblaje fue recuperado. Twisted Sand vs Kevin James, fue un combate de estilo callejero, llevado a cabo entre el hijo del famoso luchador, el Sandman, quien anteriormente había utilizado en una vieja historia en 1996 para la ECW, siendo uno de los segmentos más infames en la historia de la lucha libre. Lo curioso es que Kevin James, es un actor famoso que no tiene ninguna relación con la lucha libre. Aún y así, documentan que los avisos del show, promocionaban como tal al actor subiéndose a un cuadrilátero. Esta lucha que se llevó a cabo en el año 2008 es una de las luchas de las cuales no se tiene nada documentado, pero según varios otros internautas, lo más seguro es que sea una confusión entre el actor y otro posible luchador. Sin embargo, será una incógnita que quedará a saber, entre los pocos que conocen de esta lucha. Con esto acaba, el iceberg de la Lost Media, de la lucha libre, o el professional wrestling. Muchas gracias a todos los que han visto este video, y los invito a ver los otros icebergs o vídeos especiales del canal que tengo para ustedes.
Este video significa mucho para mí, al mismo tiempo que debo dar totales créditos a la fuente del video, los cuales son tanto la Lost Wiki, como la Lost Wiki Fandom. Este video tomó mucho tiempo de dedicación, y espero que les haya gustado, al mismo tiempo que sirva para incentivar a más personas, a unirse a mi comunidad, o a buscar este tipo de contenido perdido. Suscríbete para no perderte todo el contenido de lucha libre que subimos a este canal, al mismo tiempo que déjame tu pulgar arriba para ayudar a que más personas vean este video. Sin más, yo fui Sebastian Cage, y los veo en un próximo video. Time